Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Animal Político, porque aquí estamos resistiendo ante todo, frente a todo, y resistiendo esta noche ante el miedo que se quiere tomar nuestras vidas. Mi nombre es Maritza Rubianes y soy un animal político. Hola, mi querida Keke, ¿cómo estás? Hola Ruby, bien acá en Guayaquil, con calor y un poco afónica porque acá media Guayaquil está con el virus bueno, ya sabes, acá coleccionamos virus y Virus estacionales. si no es como adenovirus, es COVID, si no es COVID es influenza, si no cualquier cosa, pero ahora ando, recién tengo un poquito de voz, pero ahora tengo una voz sexy porque estaba cero voz. Está bien, se Pero vale, se vale. aquí andamos. Acá, en cambio, muriendo de frío, Quito está frío y el valle cuando se pone frío en serio. Esta noche vamos a conversar de un tema que nos golpeó a todos, nos dolió a todos. Eh, el activismo. ¿Qué pasa con el activismo? ¿Estamos en riesgo los activistas? Este país es un riesgo para ser activista. Nos golpeó profundamente la noticia el día de hoy sobre el fallecimiento de Mónica Silva en condiciones que aún no están esclarecidas, aunque ya ha salido Reinber a decir que fue suicidio nomás. En ese tono fue las declaraciones de Reinber, horrorosas, terribles. El señor como que no cacha muy bien de qué se trata el tema, entonces fue suicidio nomás, en ese tono más o menos. El fallecimiento de Mónica Silva aún no está esclarecido, pero lo que nos queda esclarecido a nosotros es que alzar la voz, rebelarse, poner el dedo en la llaga de la corrupción es un riesgo en el país. Sí, realmente ayer tuvimos esta noticia, ayer o fue hoy, fue ayer, ¿no? Ayer. Y realmente, además del dolor, normal por las formas, por las cosas que pasan en el Ecuador, es también el miedo de saber que una persona que levanta la voz contra lo que todos deberíamos estar haciendo, todos deberíamos estar alzando la voz, se expone, está en riesgo y podemos ser cualquiera, puede ser cualquiera. Ella era una activista anticorrupción, también ambientalista. Nosotros somos animalistas, hay defensores de derechos humanos todos los días jugándosela. Puede ser cualquiera que incomode al que no se debe incomodar en el momento no adecuado. Entonces, también vi algunas noticias, vi las formas como ciertos personajes manejan las noticias. La última vez que el gobierno se aceleró a dar una versión o a sentenciar, terminó pidiendo perdón aquí en la Rotonda hace unos días. Creo que no ha aprendido nada. Yo no digo que, no estoy, digamos, anticipando qué fue lo que pasó, pero debe haber un montón de cosas detrás de investigaciones, peritajes, necropsias, bueno, un montón de datos forenses antes de lanzarse a emitir un criterio así como ministro del Interior, por ejemplo, hablando en este caso del ministro Reinberg, ¿no? Y bueno, todo eso le suma al dolor que ya implica que una persona que defiende la vida y que defiende la verdad termine como terminó Mónica. Mi solidaridad con sus hijitas, con sus amigas, con sus amigos, con su familia de Polonia. Y ahora queda no solo reclamar, sino reclamar por lo que ella estaba peleando, para que no solo se conozca lo que pasó con ella, sino que se conozca la verdad de lo que ella estaba reclamando. Eso es lo que deberíamos también pelear. Exactamente. Siempre se dice una frase que yo nunca entiendo,
Nunca entiendo esta frase de para que su muerte no haya sido en vano. Nunca entiendo esa frase porque toda muerte en este sentido, en este contexto, es una muerte en vano, porque se pierde una persona que luchaba, una persona que buscaba justicia, buscaba reparación para los daños, una persona que protegía y defendía no solamente el ambiente, no solamente a las personas, no solamente, era una defensora en general. Entonces, esto de que su muerte no haya sido en vano siempre me suena como a muy poco, pero la búsqueda sería precisamente lo que tú dices, que todos los casos de corrupción que Mónica estaba denunciando, una y otra vez ante juzgados, ante municipios, ante la asamblea, se lleguen a esclarecer y se llegue a conocer la verdad, ¿no? Que esa señora tan esquiva que se ha vuelto cada vez más esquiva en nuestro país, la señora verdad, que finalmente se conozca. Esta es una pregunta muy, muy densa, ¿no? Es peligroso, es una actividad de alto riesgo ser activista en el país y la pregunta nos preocupa la respuesta, ¿no? Nos preocupa la respuesta porque no es, lastimosamente, el caso de Mónica no es el único caso de pérdida. También tenemos casos de amenaza, también tenemos casos de periodistas que han tenido que salir del país, de cuentas bloqueadas, de permanentes amenazas a todo nivel, ¿no? A nivel de redes sociales, a nivel jurídico, porque se ha judicializado también a muchos defensores, bloqueos de cuentas, persecución a las familias. O sea, es terrible, es terrible. Siempre, bueno, nosotras tenemos bastante tiempo haciendo activismo y siempre nos hemos visto expuestas en la lucha antitaurina, contra las peleas de gallos y esto, a la violencia de quienes no quieren, digamos, que esto termine, ¿no? Hemos estado muchas veces en la calle, en plantones, y hemos tenido casi confrontación física con gente armada. Pero ya creo que ahora estamos en otro nivel, eh, incluso dentro del tema animalista, porque ya hay otras vinculaciones, ya no solo es pelea de gallos, ya hay narcotráfico vinculado a esas actividades, entonces ya no solo le molestas o le arruinas la pelea a un grupo de gente que va a jugar ahí gallos, como ellos dicen, sino que ya hay otras cosas alrededor fluctuando, ¿no? Y o sea, no nos imaginemos o digamos eso que nosotros estamos en algo que hemos digamos, recibido amenazas y todo, pero por ejemplo la minería, que también está llena muy vinculada a crimen organizado, la minería ilegal, por ejemplo. Estamos en otro país, estamos ya en otro país y estamos en otro momento y si bien es cierto, siempre estuvimos expuestos, los defensores y defensoras, al peligro. Ahora creo que es mucho más y no solo eso. No, yo me canso de escuchar cuando la gente buena se va contra la gente que defiende derechos humanos, sí, derechos de la naturaleza y derechos de los animales. Entonces, si acá tenemos al enemigo, que es el narco, el crimen organizado, el extractivismo amenazándote, y acá los que nos deberían defender están también a veces pidiendo la cabeza de los activistas que esta gente molesta. Estamos en doble riesgo y si le sumas que pues, el Estado que te debe proteger no te protege, es de súper riesgo ser activista por derechos en este país. Totalmente, y el Estado que debería protegerte no te protege y por el contrario te criminaliza, ¿no? Porque te conviertes un poquito en el molesto, en el fastidioso. El caso de Mónica es muy claro, ¿no? El caso de Mónica Silva es muy claro. Ella, entre las denuncias que había muchas denuncias respecto a tráfico de tierras, en donde había gente muy poderosa y parte de gobiernos seccional y general involucrado en el tema de tráfico de tierras. Y eso también le convirtió a Mónica en un blanco. Dolorosísimo, dolorosísimo pensar
que ser un activista, defensor de derechos de la naturaleza, de los animales, te convierta en un blanco. A esto hay que sumarle la situación de militarización del país, que evidentemente no nos ha convertido en un país más pacífico. Militares en las calles no nos ha convertido en un país más seguro. Eso solamente ha hecho aumentar la criminalización sobre los defensores de derechos, que obviamente, pues, de manera general, andan enfrentados con las fuerzas del, comillas, orden, que se encuentran pululando en todas partes. Entonces, es grave la situación. Vamos entonces a tener un invitado interesantísimo. Una cosita antes, también Por favor. se me vino a la mente esto, también tenemos toda esta narrativa, me acordé de un amigo que decía el narrativo, porque él es El francés. narrativo. Tenemos este narrativo que es muy trabajado, y no solo en Ecuador, sino es un plan que está estructurado así, de quebrar la reputación de los defensores de derechos, llamándolos defensores de delincuentes. Ustedes que son los que defienden delincuentes, ustedes, porque la gente que entiende la defensa de derechos humanos como una defensa para todos los seres humanos, más allá de lo que hayas o no hayas hecho en la vida, se ve expuesto también a esto. Es como que te tiran el público, te tiran la barra en contra, más o menos. Sí. Y es peligroso. Entonces, si la gente de bien no nos cuida o no cuida a quienes estamos aquí, muchas veces poniéndole el pecho, la cara y el nombre a las causas, ¿qué nos queda? Ay, ay, ay. ¿Qué nos queda? Y lo grave y profundamente grave del tema es que esta visión cortitititita de los buenos versus los malos pone a riesgo a los buenos y a los malos, a los que se creen buenos y a los que se creen malos. Es gravísimo, porque el pensar que en las cárceles solo está la gente mala, que solamente los que defienden a la gente mala son malos, y esta visión así de tan binaria pone en riesgo a la gente. Te enseña como a agachar el hombro, a callar, silencio, a pensar que la violencia sí se combate con violencia, a pensar que porque estás afuera de la cárcel eres bueno y los que están adentro son los malos, y que el permitir o el aplaudir que los malos se mueran como se están muriendo en las cárceles te convierte en bueno. Eso es gravísimo, gravísimo lo que están haciendo con este país, gravísimo si dejamos que esto avance. Correcto. Vamos. Vamos. El invitado. Vamos. El invitado, productor. Tenemos un invitado muy especial que está con nosotros esta noche. Nos alegra muchísimo tenerte con nosotros. Está Ismael Bernal Espinosa, él es activista esmeraldeño comprometido con la lucha contra la violencia que dolorosamente afecta a esta maravillosa provincia, la provincia de Esmeraldas. Ismael, bienvenido a Animal Político. Hola Ruby, hola Keke, ¿cómo están? Buenas noches a la audiencia, gracias por el espacio. Y bueno, creo que en honor al tiempo y como la motivación que nos trae esta conversación, creo que es sumamente importante en este momento situar tristemente, y que creo que no se está diciendo, creo que en este momento debemos hablar de la letalidad para las mujeres en el Ecuador en este momento. En apenas 24 horas tenemos 3 mujeres que han sido asesinadas, una niña de 13 años en Esmeraldas, Natalie, que fue hallada sin vida en Quito, y el caso de Mónica. Entonces creo que eso no debe ser aislado, porque eso está diciendo un montón en términos, si lo queremos pensar en un enclave de violencia de género, pero además cómo se abre, digamos, la discusión al campo del activismo, que al menos, digamos, mientras las escuchaba a ustedes decía, chuta, es gravísimo lo que está pasando, y es doloroso que el país no esté convulsionado, es doloroso ver cómo se sigue criminalizando, porque lo que acaba de hacer el ministro John Reinberg, además de criminalizar, está tomando un asunto de salud mental, que es un tema muy delicado, y que no debería ser así, ¿no? Pero creo que de nuevo responde esa violencia política de género, porque en el subtítulo de lo que está diciendo John Reinberg es:
sí, pobrecita, estaba deprimida, ¿viste? ¿No? Cuando Mónica hace poco menos de un mes dijo que habían contratado sicarios para asesinarla. Sí, sí. Entonces, digamos, ahí vemos cómo está convergiendo esta violencia de género y cómo se introduce en el campo del activismo. Me preocupa un montón también pensando el caso de Santa Elena, porque algo que ha estado pasando con respecto a Santa Elena y Esmeraldas, buscando un poco las coincidencias, y algo que no dicen nuestros compañeros analistas en términos de narcotráfico, seguridad, crimen organizado, es que la médula que sostiene la economía ilícita es el tráfico de tierra. Mientras nosotros no tratemos eso, mientras nosotros no discutamos sobre eso, perdónenme, vamos a seguir teniendo unos problemas gravísimos. Y era lo que estaba denunciando Mónica. Entonces, sí, ahí me parece que es troncal pensar esa cuestión del tráfico de tierra, porque además conecta con la privatización de playas, porque además conecta con la pérdida de hectáreas de bosques, de manglares. Por situar un dato, Esmeraldas pierde al año 13.000 hectáreas de bosque y ese terreno queda completamente habilitado para la minería aurífera ilegal. Entonces, pensar esas cuestiones creo que es fundamental porque ya se venía diciendo esto, ¿no? Y sí me preocupa un montón que tristemente como que se retroalimenta este imaginario de que los activistas más sirven muertos que vivos. El Estado, al no garantizar un programa de protección para quienes defendemos los derechos humanos y no humanos también, creo que en este momento debería ser una discusión sumamente importante, porque ya ni siquiera es que estamos mostrando vamos a decir que en el mejor de los casos no mostramos una oposición tan confrontativa con el Estado o con el gobierno, simplemente por decir lo que está pasando, simplemente por visibilizar algo que está ocurriendo, te expone y te deja como foco de riesgo tanto para ti como para el resto de tu familia. Pensaba en las dos hijitas de Mónica, o sea, es realmente doloroso lo que está pasando en el país y creo que no se está tomando como el análisis más situado en el caso de Santa Elena y creo que es fundamental hablar ahí de manera transversal en cuanto al género, la política, el Estado, qué rol cumple, porque yo lo que estaba revisando un poco de lo que decía Mónica, que pues eso, como estamos todo el tiempo con los activistas de distintos lados, ella decía en una entrevista que incluso miembros de la Policía Nacional fueron a hostigarla con disque proporcionarle seguridad, al mero estilo de la delincuencia organizada común. Entonces lo que estamos viendo también en otro sentido es pensar esta gangsterización de la fuerza pública. Cómo nuestra fuerza pública está actuando como si fuesen gángsters. Eso es sumamente horroroso, eso es sumamente delicado. Y algo particular que va a empezar a ocurrir es la revictimización, ¿no? Además de la criminalización, porque el proceso en fiscalía ya debería tener unos indicios claros sobre lo que ha estado pasando. Ya debería tener como una puntualización, a diferencia de lo que ha hecho el ministro, que me parece súper irresponsable además, porque no permite el curso adecuado de las investigaciones. Eso es interferir en el proceso de investigación. Eso debería ser considerado un delito y la remoción de tu cargo. No es primera vez que esto ocurre. Recordemos el caso de los 4 de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Y cito textualmente lo que dijo Giancarlo Lofredo, ¿no? Que no vamos a permitir que la narrativa de los derechos humanos que busca arrodillar a las Fuerzas Armadas. Qué impresionante, ¿no? Qué Entonces, impresionante. Es sumamente delicado porque primero nosotros en los activismos tenemos que sacrificar un montón de cosas, nuestra vida, nuestra familia, el tiempo, el conocimiento. Nuestro cuerpo está a disposición de las causas, ¿no? Y no quiero romantizar esta cuestión porque creo que no se debe romantizar. Creo que merecemos condiciones más dignas para poder ejercer nuestra labor como activistas. Y que Mónica lo decía, ¿no? Ella decía una cosa como, a pesar de yo tener ciertos privilegios, porque era una veedora pública certificada por la Asamblea Nacional, ¿no? Imaginémonos... Por el Consejo de Participación Ciudadana. En el control social, ¿verdad? Si a ella le pasa eso, siendo una veedora certificada,
pensemos en la cantidad de gente que está haciendo activismo y que está denunciando las atrocidades que están haciendo en nuestros territorios sin ninguna clase de respaldo. Esa es realmente la cuestión de fondo y que creo que nos debería llamar a esa responsabilidad que Mónica estaba poniendo en la mesa, que era seguir situando las cosas, tener valor para contarlas. Creo que más allá del luto, creo que hay que tomar como el ejemplo de la lucha para continuar, que esto no sea una desmotivación, sino que sea realmente el combustible que logre encender esa chispa, porque ya hemos tenido suficientes cristos en los clavos. Su compañero de lucha también fue asesinado, y creo que eso nos debería llamar la atención. Un periodista en Guayaquil, también sociólogo, fue asesinado. Todos han estado investigando. Ismael, Sí. tú nos has dado un contexto muy claro de no solamente del activismo, sino de la vida de Mónica. Y nos diste un contexto interesantísimo en el que de pronto por el susto, por el miedo, la tristeza, por el dolor no se piensa, ¿no? El tema de género, el tema de militarización, el tema de cómo el Estado te revictimiza y te convierte en el malo, ¿no? A la final volvemos a esta pequeña dicotomía que están creando en la cabeza de la gente, que hay gente mala, que hay los malos y hay los buenos, ¿no? Entonces te ponen la narrativa de que, bueno, la que se murió era una de las malas, ¿no? Entonces ya la gente como que se va. ¿Tú cómo ves el manejo comunicacional que hace de estos casos específicos desde el Estado? Porque hay esta narrativa, ¿no? Como tú comentaste, el tema de los 4 niños de las Malvinas, que fue horrible cómo manejaron a nivel comunicacional, y ahora cómo lo han hecho, ¿no? Banalizando de esta forma el fallecimiento de Mónica, que aún no se debería decir absolutamente nada, mucho menos salir, parece que fue suicidio, así no tan panchamente. ¿Cómo ves este manejo comunicacional? Que es algo que me interesa mucho porque crea conceptos en la cabeza de la gente. Hay dos cosas ahí, ¿no?, que me parecen súper importantes, y es la construcción del enemigo interno y la construcción de un enemigo común, ¿no?, o de un sentido común. Porque para la gente, de un momento para acá, se le hizo muy fácil nombrarnos a nosotros como defensores de delincuentes. Y yo creo que ya tenemos una respuesta ante esa pregunta, ¿no? Cuando la gente dice, ¿y dónde están los defensores de derechos humanos de manera despectiva? Cuando hace esa pregunta, responderles: los están matando por denunciar al crimen organizado y al Estado. Los están asesinando. No tenemos, a la larga nos vamos a quedar sin defensores y defensoras de derechos humanos. Porque, perdóname, la construcción de ese enemigo común o de ese enemigo interno que va encriptado en la lógica del conflicto armado interno, yo creo que es muy importante situarlo, ¿no? Porque no es casualidad. Miren, yo desde el 3 de diciembre del año 2023 visibilicé el caso de la primera ejecución extrajudicial en manos de las Fuerzas Armadas del Ecuador en Esmeraldas. Y bueno, uno está diciendo cosas todo el tiempo, ¿no? Que si la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico, la militarización. Pero el año siguiente, cuando se hace la declaratoria de conflicto armado interno en 2024, en julio, recibo la primera amenaza de muerte. Luego de visibilizar un caso de 2 chicos que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas. Impresionante. Entonces, claro, lo primero que se decía era que era una exageración, ¿no? Que las Fuerzas Armadas no hacen eso, que el Estado no hace eso, que Noboa no hace eso. Pero creo que en este momento ya no hay manera alguna de poder seguir sosteniendo eso. Y una cosa que es bien importante, cuando la corrupción reemplaza la razón, lo que ocurre habitualmente con defensores de derechos humanos o de activistas sencillamente es que su muerte va a parecer un accidente o parte de alguna casualidad, ¿no? Porque me parece gravísimo, ¿no?, el hecho de que estén persiguiendo, porque ya no es solamente una persecución en el mundo donde nosotros desenvolvemos nuestra vida, ¿no?, en la calle, en el barrio, en el mercado, con la gente que establecemos vínculos cercanos, sino ya escala a una dimensión digital, ¿no? Ahora mismo se ha activado un troll center para criminalizar la lucha de Mónica.
Eso quería contarles, Ismael, Ruby, justamente cuando pasan estas cosas con este gobierno, en este gobierno, hay dos mecanismos que activa el gobierno inmediatamente. El primero es que sale un vocero, que normalmente es Reinberg, primero fue Lofredo, con los 4 de Guayaquil, ahora fue Reinberg, a imponer la narrativa. Lo primero fue de una, se suicidó, estaba deprimida, tomaba pastillas y no sé qué. Como que si fuera psicólogo, como si hubiera hecho exámenes, como que si fuera forense, como todo. El señor es todo. Y la segunda cosa que es automática es que sale el Troll Center a imponer, a respaldar esa misma narrativa. O sea, eso está prefabricado, eso no es algo que no está planeado, eso está planeado para responder así. Y a mí me da mucho, con este caso de Mónica, me hace tanto ruido que el gobierno tenga que responder así. ¿Por qué tiene que responder así? Porque podía haber dicho de una, no sabemos qué pasó, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, etcétera, etcétera, pero no. Siento que el gobierno lo primero que intentó fue sacarse de la responsabilidad y evitar hablar de que hubo un delito, sino hablar de suicidio, de una. Entonces eso me hace muy raro, pero es una conducta, es una estrategia del gobierno que es automática cuando pasan estas cosas, totalmente automática. Y perdón, Mónica, habría sido mucho más sencillo y mucho más, no sé, mucho más a beneficio del gobierno el salir a decir: estamos conmocionados nosotros también, qué bárbaro, qué preocupación, vamos a investigar e ir con esta frasecita que dijiste tú, que tampoco nadie sabe qué significa, vamos a ir hasta las últimas consecuencias y punto final, nada más, solo eso. Con eso tú dejabas, digamos, tranquila a la gente, pero ahora te ponen a hablar de que sale el ministro a decir que fue un suicidio así tan pancho y tan suelto de huesos. Es como tú dices, ¿no? Esto es tramado, esto no es así nomás. Y hablar de depresión, creando esta narrativa de que las personas con depresión, indudable o inevitablemente, van a terminar suicidándose, y eso no es verdad. Hay millones de personas en el mundo que tienen depresión. Viven con depresión. Viven con depresión y no son potenciales suicidas. Entonces es como que hacen atan esto, ¿no? Tenía depresión, tomaba pastillas, segurito que eso es lo que nos dice Reinberg. Y es todo ya, como ustedes dicen, como tú dices, Rubí, siento que está todo automatizado ya, esta manera de responderle a la gente y de construir esta realidad paralela en la que quieren que vivamos. Sí, además, fijémonos cómo está operando la necropolítica en el Ecuador, ¿no? Primero hay una muerte física y biológica de la persona, es decir, la persona aparece sin signos vitales de manera repentina, ¿no? Luego hay una muerte social, que es todo este aparato de criminalización del troll center, pero además también hay una muerte digital, ¿no? El gobierno una semana habla de estos eventos y la semana siguiente se olvidó. Entonces yo creo que es sumamente importante que la gente guarde memoria de esto que está sucediendo, porque no es normal. No es normal. Y les mencionaba el caso de la letalidad para las mujeres, porque pensaba en el caso de María Belén Bernal, por ejemplo. Todo el aparato de conspiración institucional para negar los hechos y negar a las personas, negar a los responsables de esto. Ya los habitantes del sector, en el caso de Mónica, estaban hablando de un corte de energía. Perdóname, ¿cómo tú vas a hacer un levantamiento de los primeros indicios y el levantamiento del cadáver con la luz apagada? Perdóname, pero eso es una falta de respeto, y tuvo que salir la población a decirles: señores, prendan la luz. No pueden hacer el procedimiento con la luz apagada. Entonces es sumamente riesgoso, porque pareciera que el aparato de persecución continúa incluso después de la persona ya muerta. La persona ya no se puede defender, y sin embargo continúa el aparato represivo, se amplifica, ¿no? Entonces yo creo que
ahí es sumamente importante hablar de la cuestión del activismo en estos momentos, porque tristemente nos enfrentamos a una situación de riesgo permanente. El año pasado tuve un ataque directo, precisamente por denunciar el incremento de la violencia en Esmeraldas, que en muy pocas ocasiones se menciona en medios habituales. De hecho, el gobierno lo que dijo oficialmente con el primer toque de queda que anunció en Santo Domingo, El Oro, Los Ríos y Guayas, dijo que en Esmeraldas solamente habían ocurrido 14 homicidios. Y yo personalmente... Qué soltura, ¿no? Qué soltura para decir solo 14. O sea, solo 14. Gracias, excelente. Y eso representa una reducción del 33% de homicidios en Esmeraldas. Perdóname, pero yo solamente en enero registré 37 homicidios. Tú me estás hablando que en 2 meses solo ocurrieron 14. Entonces, además, el tema del activismo ahora ya no solamente es que está pensado en convocarse a la lucha, convocarse a la reunión, no, está también enmarcado en el compromiso con la verdad. O sea, porque este gobierno es lo más antiverdad que existe en este momento. Es el gobierno más negacionista. Crea verdades y las inocula en la cabeza. Es impresionante. Entonces, claro, yo creo que en ese sentido también es importante que la gente mire, que la gente escuche, que la gente hable, porque no puede ser posible que esto solamente quede en una conversación, ¿no? Esto debe continuar. Y además esto está hablando muy mal a nivel internacional, en términos de cómo se está desarrollando la democracia en este país. No puede ser posible que nos estén hablando de que este país es libre y democrático cuando están matando a quienes están diciendo la verdad. Ya me imagino que la Unión Europea debió de activar alguna clase de notificación al Estado ecuatoriano para que se haga el proceso de investigación con transparencia, lo cual ya nos deja mal parados. Creo que hay un comunicado. Ya hay un comunicado. Sí. Entonces, digo, chicas, realmente me preocupa un montón porque esto va a marcar un precedente, esto va a tener una serie de repercusiones, porque además estamos hablando de una persona comprometida con la población y eso no ocurre todo el tiempo, eso no ocurre todos los días. Y en ese sentido creo también los mecanismos que va a encontrar la población para poder enfrentarse, porque esto no va a parar así. No ha transcurrido ni un mes desde el asesinato de un comunero acá en Eloy Alfaro por las Fuerzas Armadas. La población simplemente con grabar a los militares los dejó expuestos y tuvieron que irse. Pero tiempo después regresaron con helicópteros, con un centenar de militares para amedrentar a la población. Entonces, esto es realmente lo que está pasando en el Ecuador. Esto es realmente el contexto del activismo y los riesgos que implican, ¿no? Porque uno, incluso en el desarrollo de la vida cotidiana, uno siente que es un foco de riesgo, ¿no? Mónica decía, yo no siento miedo. Es verdad, uno ya al punto en el que ya no siente miedo, pero uno sí percibe que uno es un foco de peligro para los demás. Uno es un foco de peligro para los amigos, con quienes establecemos relaciones, y creo que eso es sumamente gravísimo porque vivimos una vida restringida, ¿no? Sí, justo hace un rato antes de que entraras le comentaba a Ruby que nosotras como activistas por los animales hemos estado expuestas muchas veces así, cara a cara con personas violentas en la calle, con puñal, galleros, taurinos, etcétera, pero que siento que estamos en otro nivel, o sea, ya pasamos totalmente esa barrera de peligro y de exposición, y también por eso mismo siento que deberíamos replantearnos las formas de cuidarnos, de autoprotegernos. Yo a Mónica la seguía en redes, la admiraba porque me parecía una mujer recontra valiente para echarse toda esa carga de denuncias, o sea, denunciar todo lo que denunciaba y echarse todos esos enemigos que seguramente se echó. Pero no sé, no la conocí personalmente, pero desde mi perspectiva, o sea, como yo la veía a ella, la veía como una mujer valiente, luchadora, que denunciaba, pero la veía como muy sola, o sea, como ella no la veía con un gran colectivo atrás que la apoyaba y vamos todos, cosa que, por ejemplo, nosotras sí tenemos, que tenemos todo el movimiento atrás y pasa algo y salen todos. No es que sea garantía de nada, pero por lo menos no estamos
solitas ahí peleándonos con el Estado. Pero yo a Mónica la veía así, entonces ella decía que no tenía miedo y denunciaba y si algo me pasa, esto y lo otro. Yo creo que estamos como un poco ya obligados a replantearnos las formas y las maneras como nos tenemos que cuidar, porque lamentablemente estamos en una situación, estamos en un país donde no hay garantías para nadie, donde el ministro del Interior es juez, parte forense, psicólogo, todo. Perito en cualquier cosa. De qué te mataron o si no te mataron, lo que sea. Entonces, creo que estamos llamados tal vez, no sé, no estoy muy confundida con el tema, pero siento que estamos llamados a replantearnos las cosas, las formas como nos cuidamos. Siempre ha habido peligro, pero creo que estamos en un nivel, no sé. Sí, yo creo que también en ese sentido lo que han logrado es minar, digamos, las redes de apoyo, ¿no? Porque recordemos las leyes los proyectos de ley que ha anunciado el gobierno con estos seguimientos en términos económicos y de transacciones para las organizaciones en el Ecuador, y creo que eso no es menor, y creo que eso ha debilitado un montón la capacidad de respuesta. Y por otro lado, creo que la única que en estos momentos está sosteniendo es la comunidad, porque si lo pensamos en criterios de organizaciones, de colectivos, a nivel más funcional, creo que es como también pensar la cuestión de dónde se centralizan las luchas, ¿no? Porque, y qué bueno que lo dice, que lo dice nuestra compañera, nos sentimos solos realmente. Y no solo es que nos sentimos solos, es que la cobertura no llega. No llega a Esmeraldas, por ejemplo. O sea, nosotros estamos acá haciendo lo que podemos con las herramientas que tenemos a la mano, y es sumamente riesgoso, es sumamente peligroso, porque este gobierno lo puede hacer pasar como un asalto, como un accidente, y creo que eso no es menor, porque eso también responde a unas lógicas de pensar que la línea de quienes operan en el marco de la criminalidad en el Ecuador es completamente desdibujada. Ya no podemos ni siquiera diferenciar quién es el crimen organizado, porque es que todos están operando, todos están compartiendo, digamos, esa lógica, y es sumamente alarmante, porque seguramente va a pasar lo que ha venido pasando, ¿no? Cuando ocurrió el caso de Malvinas, lo primero que dijeron es que un miembro de una organización criminal mandó a hacerle eso a los chicos. Y además hablan con la certeza, pero además hablan con el desconocimiento, porque decía José de la Gasca, nosotros tuvimos una denuncia de un secuestro por unos niños. No sabíamos si la fuerza pública está involucrada, perdóname. La fuerza pública estuvo involucrada todo el tiempo, y por eso a mí me hizo mucho ruido cuando Mónica dijo que policías del Estado habían ido a su casa a ofrecerle disque seguridad. Qué bestia, qué grave, qué fuerte el no tener certeza en nada, el no saber, el suponer que alguien que te va a proteger, pero estar con el miedo de pensar que no, que está del otro lado, ¿no? Es súper doloroso, es súper grave, y lo que decían respecto a que la gente te empieza a ver como el problema, ¿no? Tú eres el problema. El problema es el que habla. El problema es el que dice algo. Eso crea un concepto de mejor estar calladitos, mejor dejar hacer y dejar pasar, y allá. Porque no es solamente el miedo, sino también no quiere ser parte de los malos. así de pequeñito es el criterio que se está intentando implantar en la gente. Ismael, yo quisiera, frente a todo lo que hemos planteado y de todo lo que hemos hablado, ¿por qué seguir haciendo activismo en el Ecuador? ¿Por qué seguir levantando la voz? ¿Por qué tú sigues levantando la voz aún a pesar de todo el riesgo que corres y de estar en una provincia a la que cada vez le paran menos bola? Bueno, a ver, la razón es mucho más profunda que eso, pero no... O sea, para que no se me vaya la idea, para poder conectar un poco, pensaba yo en esta cuestión que ha hecho el gobierno, ¿no? Como de empezar a perseguir a alcaldes, como que jerárquicamente empieza a establecer un formato de persecución, ¿no? Empiezas con figuras de poder para que los alcaldes
no muestren oposición, no muestren ninguna clase de criterio. Ya tenemos 2 alcaldes presos, el de Guayaquil, el de Esmeraldas. Bueno, la retirada de los derechos políticos al alcalde de Cuenca, que no es menor tampoco, y esa persecución constante hacia esa fijación que tienen con el gobierno, con el alcalde de Quito, no es accidental, ¿no? Porque el mensaje que están enviando con eso es que todo gobierno que no se alinee, todo gobierno local que no se alinee a la lógica del gobierno o al oficialismo del gobierno, va a quedar expuesta a esa persecución, ¿no? Pero luego pasamos a la categoría de los activistas y defensores de derechos humanos, ¿no? Que ya ha venido pasando y que se agravó con el caso de Malvinas. Yo creo que en ese sentido el mensaje que están mandando es: no se metan. Y eso es muy propio del Colombia de los 90, eso es muy propio del México de los 2000. Entonces, yo creo que ahí entra la cuestión de por qué nosotros tenemos un compromiso con la verdad, por qué tenemos un compromiso con nuestras comunidades. Mire, pareciera que hay una suerte de pensarnos como que un día nosotros decidimos, no sé, levantarnos con el interior al revés y decir, bueno, hoy quiero ser famoso y quiero ser perseguido del gobierno. Eso no funciona así, ¿no? Yo recuerdo que cuando estalló un coche bomba, que es el primer coche bomba que estalla bajo la modalidad del crimen organizado en el Ecuador, está ahí en San Lorenzo, digo, espérate, ¿esto con qué se come? ¿Qué está pasando aquí? Pasó el tiempo, 3 periodistas del comercio fueron secuestrados. Pasó el tiempo, una pareja de Santo Domingo fue secuestrada. Pasó el tiempo y los coches bomba ya no fueron en la frontera, fueron en la capital de la provincia. Y yo dije, pero ¿y esto qué es? ¿Por qué no se está hablando nacionalmente de esto? ¿Por qué nadie está hablando del incremento de la violencia en Esmeraldas, ¿no? Y es una práctica recurrente del gobierno criminalizar cuando las víctimas son las comunidades, cuando las víctimas son defensores y defensoras de derechos humanos. Porque yo recuerdo el 11 de abril, no, perdón, el 13 de abril del año 2023, cuando ocurre el atentado en el puerto pesquero de Esmeraldas. Lo que dijo el coronel Zapata fue que eso fue un enfrentamiento, cuando en realidad eso fue una masacre. Entonces, eso no es accidental, eso ya es una práctica recurrente y que creo que debe ser vista. Y respondiendo un poco a la pregunta de por qué nosotros seguimos haciendo lo que hacemos, primero porque nosotros tenemos una aspiración y un proyecto que es agenciar la vida. A nosotros nos interesa plantear una agenda de vida en nuestras comunidades. A nosotros no nos interesa ni la remuneración ni el reconocimiento. A nosotros lo que nos interesa es que la gente pueda vivir en paz. A nosotros lo que nos interesa es que el gobierno deje de ocultar y que realmente se haga cargo de lo que está pasando. Nosotros estamos afianzando un proyecto a futuro, que es la vida, porque este gobierno se le ve a breves luces, a claras luces, que tiene un conflicto con la existencia humana. El INEC en el censo anterior eliminó un montón de población de Esmeraldas, ¿no? Mire, en el censo del año 2022, 227,000 personas afroecuatorianas fueron eliminadas del censo. Del 7.2%, que era la población alcanzada del censo 2010, bajamos a 4.8%. No es solo que nos borran numéricamente, demográficamente, nos están quitando la posibilidad de acceder a política pública que se refleje en materia de seguridad, vivienda, salud, bienestar en general, la soberanía alimentaria. La gente no tiene que comer, tenemos un hospital cerrado. 33,000 personas están sin acceder a un servicio tan básico como es la salud. En el centro de Esmeraldas, al lado. Y lo peor, chicas, al lado de prefectura. O sea, es una llamada de la prefecta a decirle, vea, señor presidente, mire, aquí al lado de prefectura tenemos un hospital cerrado. Resuelva eso. No lo hacen porque no les interesa. Todo el que esté alineado con el gobierno de Daniel Noboa en este momento no le interesa la existencia de la población más vulnerada. No le importa. No es que son malos gobiernos, son perfectos gerentes de la desgracia. Son administradores del desastre. Porque para eso están gerenciando, para el desastre.
Así es, Entonces, alguien decía que este es un gobierno de inoperantes. No, al contrario, están operando pegando realmente, exactamente para claro, lo que quieren. ¿no? Y esa es la lógica, porque la lógica es que la gente se muera porque la muerte de la población en el Ecuador es rentable para este gobierno. Ya, Nuestra vida se volvió eso, se convirtió mercancía, en eso, Es que somos excedentes. mercancía. mercancía. Y creo que en este momento también es importante hablar de Santa Elena, porque esto esto del tráfico de tierras es sumamente preocupante. Es sumamente preocupante, una, por el tema de los monocultivos, que muy poco se menciona y que en Esmeraldas tristemente hemos tenido ya esa realidad avanzadísima, con los monocultivos de palma africana y de plantaciones de coca que ya han sido identificadas en los límites entre Quinindé y Eloy Alfaro. Pero eso responde precisamente al desplazamiento forzado. El tráfico de tierras antecede al desplazamiento forzado. Tú me hiciste acuerdo un detalle muy específico, Ismael, en la Colombia de los 90, en donde fue el boom del paramilitarismo y el tema del narcotráfico a full. Quienes jugaron un papel fundamental fueron los ganaderos, con el tema de las tierras, con la apropiación de las tierras campesinas para cultivo de droga. Jugaron un papel fundamental y esto es como un indicativo, ¿no? Van pequeños indicativos de las cosas que podrían seguir ocurriendo en nuestro país. Ismael, lastimosamente se nos va acabando el tiempo, pero me gustaría que cierres con un mensaje para las personas, porque entre todos los dolores que nos provoca el fallecimiento de un activista bajo las condiciones que falleció, viene la preocupación y la angustia de saber que este es un mensaje clarito, es un mensaje directito. Mantente cerrada la boca si quieres, por lo menos respirar. ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente que quiere todavía animarse a seguir peleando? Bueno, yo creo que más allá de lo que ha pasado, creo que es importante pensar en la humanidad de Mónica, pensar en eso, creo que es en este momento lo, lo noble, ¿no? Creo que también es un momento muy delicado como para, digamos, dar un mensaje equivocado. Creo que en este momento es importante convocarnos a la reflexión, y que sea una reflexión firme, que sea una reflexión honesta con lo que hacemos, con lo que podemos hacer, porque claramente este gobierno está realmente empeñado en limitar cualquier acción que implique tan siquiera mostrar una mínima de oposición. Luego también tomar su lucha. Yo creo que tomar la lucha, ya lo decía una de sus compañeras y amigas, ¿no? Que me rompía al escucharla, porque ella decía, no puede ser que la muerte de Mónica quede en eso. Yo me voy a encargar de seguir hablando, decía ella. Y creo que ese es el mensaje que debemos tomar, la continuidad. Yo creo que hay que seguir, porque no podemos detenernos, no podemos guardar silencio. Creo que en este momento es importante no guardar silencio, hacer toda la bulla que sea posible, porque creo que es el momento para hacerla. Y no quiero sonar incendiario, pero esto debe conducirnos a la revocatoria del mandato ya. Incendie nomás, incendie. Porque a ver, si no, porque un sabor amargo que me quedó con el caso de Malvinas fue que tristemente, y que eso es un problema estructural, ¿no? Que la población ecuatoriana no logró resolver, y es el racismo estructural. Totalmente. Y por eso no se tomó la lucha de los 4 de Malvinas como se debió tomar. Siento que en otro contexto y en otro escenario, eso hubiese significado directamente un juicio político y penal para todos los implicados. Pero en este momento yo creo que es importante recordar la lucha, la humanidad de Mónica, y sobre todo la continuidad del activismo, ¿no? Esto no debería ser un motivo para
ni desmerecernos. Yo creo que es un momento propicio para reflexionar. Si es necesario hacer una pausa, debemos hacerla, porque creo que también nuestro cuerpo no es una máquina, y creo que en ese sentido, pues, tristemente nos enfrentamos a este escenario, ¿no? Que el día de mañana podemos ser cualquiera de nosotros, no sabemos. Sí que es cierto que hay que cuidarnos, pero yo me pregunto todos los días, ¿de qué me sirve cuidarme si el Estado a mí no me está garantizando nada? Se metieron a su casa. Yo no sé si, porque a veces como que también nosotros decimos como hay que cuidarnos, no, o sea, que se metan a tu casa. Yo digo, chuta, aquí el autocuidado, ¿cuál es el límite del autocuidado? Porque todo el tiempo a nosotros nos dicen, loco, cuídate, estamos preocupadas por ti. Nosotros nos cuidamos, pero ¿de qué nos sirve? ¿En dónde te cuidas? ¿En dónde te encierras? Claro, ¿dónde estoy seguro realmente? ¿En qué caja fuerte te metes para estar cuidado? Entonces creo que en ese sentido sí es importante retomar las alianzas, retomar todo eso que ha minado el gobierno, como establecer nexos, porque viste que, no sé, hemos estado como demasiado alejados, precisamente porque Sí. el gobierno ha sido especialista en provocar caos por todos lados para que la gente no permanezca en sintonía, y creo que en este momento no hay que dejar morir este caso, no hay que dejar que el tiempo pase y que las aguas se calmen. Yo creo que es el momento propicio para continuar hablando de este tema, y si tienen la oportunidad de poder dialogar con alguien un poco más, quizás más cercano con Mónica, sería muy elemental para estos momentos, porque creo que también los espacios son necesarios para producir reflexiones, conocimientos e ideas claras para poder tener la película a la mano, porque si no, nos seguimos perdiendo realmente. Sí. Y creo que en ese sentido es importante mantener una comunicación. Y nada, yo les invito como a los compañeros, a las compañeras y las compañeras que esto también es un recordatorio para dejar los egos a un lado. Es un momento también para dejar las pugnas, las diferencias. Creo que este momento debería reunirnos, debería convocarnos para poder continuar, porque solitos nada. Solitos sí, no podemos. De acuerdo, hay que volver a tejer, porque siento que hay redes rotas que el gobierno se encargó, y que el gobierno te bloquea a las organizaciones, les amenaza, no puedes hablar contra la minería porque te quitan sí, o te bloquean las cuentas. Sí. Y de esa manera te mantienen sobreviviendo y o sea, angustiados, y eso hace que te alejes de tus cercanos, de tus círculos, de la gente con la que no deberías alejarte. Creo que hay que comenzar a tejer. Nosotros tenemos compañeras también en Esmeraldas que son del movimiento, con quienes hemos hecho cosas. Nos ponemos a las órdenes si necesitas algo, si podemos hacer algún otro espacio. No sé, ahora no se me ocurre, pero siento que hay una necesidad de mantenernos en contacto y en unidad con quienes estamos en esto, ¿no? Nos quieren separados, nos quieren desunidos, nos quieren amedrentados, nos quieren bajoneados, nos quieren golpeados. Nosotros les vamos a dar todo lo contrario, todo lo contrario. Muchísimas gracias, Ismael. Te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación y pues esperamos que no sea la última. Te esperamos otra vez en este espacio. No, chicas, un gustazo, y a toda la audiencia un abrazo. En estos momentos tan difíciles, creo que es importante abrazarnos y apoyarnos mucho. Entonces, eso, querida Ruby, querida Keke, gracias por el espacio. A ti, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Ismael. Estuvimos conversando con Ismael Bernales, es un activista que denuncia permanentemente la violencia en su hermosa provincia de Esmeraldas. Esmeraldas es una provincia que no, ya le dejamos para la próxima, mi querido productorcillo. Muchísimas gracias, un abrazo. Está siempre pendiente ahí mi querido Andrés Espaudo, dándonos ahí. Sí, ya nos está. Ya nos está regañando. Ya cásense. Ya cásense. No, me decía que me duele muchísimo a mí Esmeralda. Esmeralda es una provincia tan bella, tan rica, de gente tan dulce. El esmeraldeño es una persona dulce,
Am, y verla tan olvidada y verla tan dejada de lado, es un dolor que llevo en el corazón profundamente. Y ahora ver cómo la violencia se toma permanentemente Esmeraldas, y Esmeraldas ha sido, ojo, golpeada por la violencia desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque este es Tienen, un país frágil. su riqueza fue una debilidad, ¿no? Una provincia tan rica fue deforestada, fue masacrada, fue llenada de camaroneras, llenada de explotación y olvidada por muchísimos gobiernos. Un país racista, tenemos que empezar a reconocerlo. Además. Un país racista, un país clasista, un país de mestizos. Aquí, el que, como decía mi abuelita, el que no tiene de, ¿cómo era que? De Inga tiene de mandinga. Aquí, pero todo el mundo se cree ario aquí, y Esmeraldas la tienen votada desde siempre, históricamente. Sí, bueno, sí. han habido gobiernos que le han atendido mejor, la verdad. No me voy a poner en esas porque luego ya sabemos lo que va a pasar, pero Sí. eso dejemos para otro tema. Pero sí, pero ahora, en estos últimos 10 años, o sea, no solamente no le atienden, sino que le borran población. O sea, no, pero eso fue ya... terrible. Eso fue una de las cosas más densas y que posiblemente hasta ahorita no terminamos de entender las implicaciones que tiene el haber borrado. No fueron 10, no fueron 20, fueron miles de habitantes de población en Esmeraldas, borrados totalmente. Y Ismael, por ejemplo, nos daba un ejemplo claro de las consecuencias, ¿no? Menos asignación presupuestaria. Claro, son menos. O aplican a menos proyectos porque solamente aplican provincias que tienen X cantidad de habitantes. Entonces le quitas habitantes y ya no entran en esos planes. Y así estamos. Tenaz, es imposible dejar de mencionar, ahora que hemos hablado de lo peligroso que es el activismo ahora en el Ecuador, que se ha vuelto tan peligroso, casos terribles, casos dolorosos, casos, por ejemplo, como el de Bosco Huizum, quien murió, y hasta ahora, hasta el sol de hoy, no se esclareció jamás el fallecimiento de Bosco. Él falleció, es más, el gobierno dijo que no, que ellos no habían llevado armas, y Bosco falleció por impacto de perdigones. El caso, lo vamos a decir, el caso de Fernando Villavicencio, más allá, mucho más allá de la simpatía o antipatía o lo que sea que se pueda sentir por Villavicencio, pero fue un caso terrible, fue un caso grave que también entró dentro de los parámetros de violencia que están rigiendo en este país, más allá de cualquier cosa que se pueda sentir por el señor Villavicencio. Fue un caso golpeante. No sé si te acuerdas, pero estábamos precisamente en un en vivo cuando se dio, en un programa en vivo, cuando se dio el fallecimiento de Villavicencio, sí. El fallecimiento también de compañeros defensores de los derechos de la naturaleza y del agua frente al tema de la minería. Tenemos el nombre, se me escapa el nombre, el apellido obviamente se me quedó, Durazno era el apellido del compañero, que falleció dentro de las masacres carcelarias. Eso además, ¿no? Además de todo, lo llevaron preso, detenido por ser un defensor del agua y de la vida, y falleció en una de las masacres carcelarias. Toca seguir adelante porque cuando le preguntabas a Ismael por qué tenemos que seguir o por qué queremos seguir adelante, la verdad es que yo no tengo una respuesta para eso. Yo solo sigo porque siento que eso es lo que tengo que hacer. Es mi naturaleza. Yo estoy aquí por los animales, también soy defensora de derechos humanos. Mi lucha, mi militancia es por los derechos animales. No tengo ninguna razón lógica para... Es lo que quiero hacer, es lo que siento que debo hacer, y vamos a seguir incomodando, estorbando, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Y metiendo ahí el dedito. El querido productor nos pone otro caso también. Jimmy Ruiz fue asesinado tras acompañar a Augusto Verduga. Asesinato sin resolver por poner así un reglamento en el concurso de fiscal para que no se pueda ser fiscal alguien que haya defendido a narcos condenados.
por poner por poner un reglamento, me explico, es como por tratar de cambiar las cosas, por tratar de mejorar las cosas, es tan terrible, tan duro, tan doloroso que esto esté ocurriendo. Me sumo a tu comentario que no tengo una explicación. La explicación probablemente podría ser porque me quiero mucho, porque me respeto mucho, porque pienso que me merezco un mejor país para vivir, unas reglas mejores, unas leyes mejores, porque respeto, quiero, amo y defiendo a los animales, los hermanos, que se merecen una vida mejor, se merecen mejores condiciones de vida, porque quiero, respeto y defiendo al ser humano, al ser humano. Nos merecemos un mejor país, una mejor sociedad. Y ojo, nos merecemos todos. El pasarnos de bando, el ser entre los buenos y los malos, el defender a los que hicieron mal, nos convertiría en una sociedad, nos debe convertir en una sociedad más justa, porque la ley del talión ya se acabó, señores. Ya no es mata al asesino, eso ya se acabó. La ley del talión se abolió porque estamos como a otro nivel o buscamos estar a otro nivel. Así es que sí, siento que incluso aquellos que nos dicen defensores de delincuentes, tienen que saber que si algún día necesitan un defensor o defensora de derechos humanos, ahí vamos estaremos. Y que los defensores de derechos humanos no son abogados que tú contratas así, como me robaron en la calle, es un defensor de derechos humanos. No. La defensa de derechos humanos se hizo para defender a las víctimas del abuso estatal, básicamente. Es decir, porque las víctimas de la delincuencia común se supone que tienen al Estado para que los defienda. Pero las víctimas del Estado, como los niños de las Malvinas, no tienen a quien, no pueden esperar que el gobierno que los vulnera los defienda. Entonces ahí es cuando salen los defensores de derechos humanos a ponerle el pecho. Así que ahí vamos a estar siempre. Sí, alguna vez una compañera activista me decía, yo le decía que estuvimos en la marcha feminista y me decía, a mí no me representan las feministas. No te preocupes, tranquila. Estás viva, estás bien, estás tranquila. Si no quieres ser representada en este momento, qué bueno, pero el momento en que a ti te llegara algo, yo te voy a representar. Yo voy a salir a escribir, a rayar las paredes con tu nombre. Yo lo voy a hacer, por ti, aunque tú te sientas representada. Para eso estamos los activistas, para representar a aquellos que no se sienten representados. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este Animal Político, por saberse animales políticos, por seguir haciendo política, aun cuando quieren ganarnos a través del miedo. Y ya pronto vamos a tener la transmisión en el YouTube de Manimalistas. Es que tuvimos un pequeño problema, yo la embarré, pero ya lo estoy resolviendo. Y dentro de unos 2 programas más, creo, ya estamos. Ya estamos entonces en el YouTube del Movimiento Animalista Nacional, pero les esperamos todos los martes de 7 a 8 de la noche. Vamos a estar conversando, cotorreando, hablando de política. Vamos a hablar de fútbol. Vamos también a hablar de fútbol, porque ¿saben una cosa? El fútbol también es político. En la próxima vamos a descubrir que la política está absolutamente en todo lo que hacemos. Vamos a hablar también de fútbol, porque todo el mundo va a estar hablando de fútbol. Sí, y que no nos digan que porque yo soy súper futbolera, Rubí también, porque nos enfocamos un rato en el fútbol, nos olvidamos del resto. No va a pasar. Amigos. Tenemos tiempo tenemos cabeza para enfocarnos en diferentes frentes. Y si es cierto que lo hacen, sí es cierto que lo hacen. El fútbol es un gran distractor, pero si te dejas distraer, no te dejes distraer. Caminemos y mastiquemos chicle al mismo tiempo, queridos amigos. Se puede hacer varias cosas. Disfruta tu partido, pero una vez que termine tu partido, vuelve a la realidad. Horrible realidad, pero hay que volver. Hay que seguir la lucha aquí. Un abrazo grande a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Maritza Rubianes Rubi y yo soy Animal Político. Nos vemos, chao. Hoy ya paga, Hoy. Hoy ya paga, hoy. Se fue nuestro querido productor. Bueno, nosotros seguimos conversando. Sí, él se fue. Apúrense. Ajá. Y se fue.
Bueno, Hablemos de no importa. Sócrates. Nosotros hablamos de Sócrates. Hablemos de Sócrates hasta que regrese. Sí, Ya en se serio fregó, que se fue. culpa del man por no estar pendiente. Ahora se tiene que Sábado, es aguantar. culpa del mal. Sí, estábamos conversando que cuando hablemos de fútbol, ¿qué le dice la Shadi por ahí? Está por ahí la Sí, Shadi. chicas, nos vemos la próxima también. Gracias, mi querida Shadi. Sí, estábamos conversando de que en el programa tenemos que hablar de fútbol, porque sí, pues el fútbol está transversalizando ahorita la vida de todo el mundo. Y queremos demostrar que la política también transversaliza el fútbol. Es Sí, verdad. qué horrible lo de Estados Unidos. Ojalá nunca más le den un mundial. O sea, no dejan entrar a Irán, los mandan a México y que váyase a México, venga, juegue y se regresa. No dejan entrar al árbitro, creo que era un árbitro de Senegal. No, o sea, no le dan la visa, no le dan la visa. Creo que alguien de un equipo, perdón, a gente de Arabia. O sea, encima hay balaceras cerca de las sedes de algunas selecciones y los gringos ni se enteran, o sea, no sé para qué les dan un mundial a los manes que les vale. Entonces hubieran dejado solamente en México, que creo que México lo hubiera manejado. Porque Completamente. Canadá, o sea, Canadá me cae bien, pero qué aburrido. Creo que sí, Canadá es la capital del aburrimiento del mundo, perdón, es la capital del aburrimiento mundial, es Canadá, así como todo muy... Sí, sí, la verdad es que lo que ha planteado Estados Unidos como sede hasta ahorita deja muchísimo que desear. De entrada, a la FIFA debía haberle puesto teóricamente en alerta el hecho de que sea uno de los países que está hacia puntito de hacer estallar la Tercera Guerra Mundial. Es Estados Unidos. Adicionalmente, está en antimigrantes, esta política antimigrantes que maneja Estados Unidos, y van a ir un montón de países. ¿Cómo eres sede de todos los países y hablas de la unión a través del fútbol y no sé qué, que el deporte nos une, cocho, y eres de los países que anda pateando a cuanto migrante encuentra? Entonces, legales o ilegales, ojo. Entonces, sí, es este caprichito de Estados Unidos de ser sede fue cedido, la FIFA cedió la sede a un caprichoso, ¿no? A un verdadero caprichoso. Si nos hubiéramos quedado con México, yo siento que habría más calorcito en el ambiente, ¿no? Porque no sé si te has dado cuenta, pero los mundiales que son en los países latinos, en los países más de acá, son como más cálidos, son como más así como, tienen ese saborcito, ese calorcito latino, ¿no? Yo le siento todavía medio frío este mundial, no sé. Sí, oye, yo no sé qué le pasó al productor y yo No estoy sé. viendo, estamos en transmisión. ¿Alguien nos puede confirmar si nos están viendo? Porque en la transmisión está la imagen del perrito que está con los clientes, Sí, no sé. pero nosotros estamos en el video, o sea, ahí, Sí, sí, Nancy Cruzita, tú que estás ahí en Instagram, por favor, ¿nos puedes confirmar si nos estás viendo todavía, si nos estás escuchando? Porque nuestro querido productor sí, fallido, se borró. pero Chao. bueno, hay que extender el programa hora y media. Sí, hay que seguir hablando. Nosotros, para hablar nomás, hay montones de cosas que decir. Y sí, yo creo que en un país latino este mundial era otra cosa. O en un país que no. Ya me torcí, aquí estoy. En un país que, que no presenta estos conflictos que presentan, ¿no? Y aparte que hay gente que aplaude todavía al naranjoso del Trump, hay gente que todavía lo aplaude, pero aún así crea este conflicto, ¿no? Hay este conflicto generado, ¿no? Este conflicto de pro-Trump, anti-Trump. Entonces, cuando existe ya ese conflicto, estamos hablando de que no estamos en paz, ¿no? No estamos en la tranquilidad, en el sitio bonito de jugar un mundial de fútbol donde supuestamente los países se hermanan detrás de un balón. Dice el señor productor que se le cayó a él la señal, Mira. pero nos dejó puestas, pero que como está al sur de Quito, no sé qué rayos le pasa. En todo caso, bueno, es la muestra de que sí podemos hacer programa más largo.
Nancy Cruzita dice que ella está conectada y que nos está viendo en Instagram. Saludos por ahí a la gente que nos está viendo también en Instagram. Bernardo Gortaire dice que también Oh, que la rabia se transforma en organización, que el miedo se transforma en cuidado colectivo, que el silencio nunca sea una opción. Viva Mónica. Viva, viva que Mónica. viva por siempre, Mónica. Que viva en las luchas que dejó comenzando, que viva en las ganas de esclarecer no solamente el fallecimiento de ella, sino también las ganas de esclarecer los casos que quedaron inconclusos, porque ella estaba buscándoles la verdad. Sí, y que... ahí está, ahí está. Hey, Mil hola, disculpas. Hola, ¿qué este es tal? nuestro querido productor que cuando faltan 3 minutos para que se cumpla la hora ya nos está así como que apúrense Ya, ya. ya, Bueno, cierren, Corten. cierren. Perdón, yo vengo del mundo de la televisión, entonces allá el tiempo es el tiempo. Sí, yo no entiendo Acá, por qué me apuro si estamos en internet, o sea, acá nos podemos quedar un rato más, pero Sí. siempre, ¿por qué? Porque después hay que descargar el programa, hay que editar el programa. Pero Ruby había tenido una idea muy bonita, que es que hoy, como habíamos tocado un tema tan difícil de digerir como el asesinato, porque no vamos aquí a usar eufemismos ridículos, a decir que lo de Mónica Silva la encontraron fallecida o que se ha querido suicidar. No, el asesinato político, sea el autor que sea, no estoy acusando a nadie porque yo no soy policía, no soy fiscal y no soy juez, pero lo que sí soy es humano. Quisiera que esto se esclarezca porque sus hijas merecen verdad, merecen justicia, merecen reparación, como todos lo merecen, como lo merecen los chicos de las Malvinas, como lo merece su hermana, como lo merecen tantos casos que hemos mencionado, como lo merece Jimmy Ruiz, tantos casos que hemos mencionado hoy. Pero la Ruby tuvo una idea que a propósito del Mundial despidamos el programa hoy comentando sobre esto que pasó en Brasil gracias a Sócrates. Entonces yo intervine para pedirle disculpas a la audiencia porque la conexión se cayó, la Mac, la PC, todo nos falló, pero aquí estamos y seguimos, Perdonado. No, y resistimos. mi querida productora, habíamos conversado así brevemente de que sí vamos a hablar de fútbol en este programa porque vamos a demostrarles que la política está metida en absolutamente todo, incluido en el fútbol. El fútbol no deja de ser político y se me acaba de ocurrir el nombre de este segmento y lo voy a decir al aire. La pelota es una esfera política. Muy bien, muy bien. Así nomás surgen las ideas buenas. Así es que el próximo martes vamos a seguir conversando de cosas chéveres, vamos a seguir hablando de política desde el punto de vista animalista, desde el punto de vista activista y vamos a conversar también sobre que la pelota es una esfera política. Pero vamos a conversar ahora. No, vamos a hacerlo el próximo martes, Así, el próximo martes. pero le vamos a poner un adelanto de las cosas que tenemos preparadas para hablar de fútbol, o deporte más bonito del mundo en la esfera política. Me gusta el nombre, pero yo lo cortaría, así como lo dijo Andrés, esfera política. Y ya bueno. Así más o menos es los procesos creativos aquí con la Keke, con el Andrés. Se nos ocurre una cosa, decimos otra cosa, y sale algo muy chévere. Así es que... un brainstorm en vivo. Listo. Tal cual. Nos vemos entonces el próximo martes en este espacio de 7 a... Ya ven ustedes, 8 y 10, 8 y 20, no sé. De 7 a 8 de la noche. La Pachamama, el universo y el gran espíritu quieran. Nos vemos el próximo martes aquí en Animal Político. Chao, chicos, chicas, chiques.